Llevamos 35 programas preparándonos para la venida del Rey, viendo la serie de hechos y acontecimientos que nos muestran a través de las escrituras mismas que pronto vendrá juicio sobre esta tierra, pero que antes la Iglesia Santa, sin mancha y sin arruga, será arrebatada. Hoy finalizaremos esta serie de capítulos para iniciar una nueva. Así que quédense con nosotros en preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Para culminar esta serie de capítulos, vamos a hacer un resumen de todas las temáticas que hemos estado tratando. Y yo quiero iniciar con los hermanos que nos acompañan hoy, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, nuevamente bienvenido al programa. Gracias, Mauricio. Aquí estoy otra vez con un gozo tremendo de saber que esta serie ha sido todo un éxito. Y ya hoy dejaremos de estar preparándonos, hermanas, para ya estar preparados. Bienvenidas. Amén. Dios te bendiga, Mauricio. 2020, el año probablemente de la arrebatamiento. Gloria al Señor. Esa es la fe. Amén. Pastor Gabriel, el programa lo abrimos hablando de señales. Debemos recordar que mencionamos señales espirituales, señales en la naturaleza, señales en la geopolítica mundial. ¿Qué podemos resumir con respecto a esto? Bueno, Mauricio, yo quiero recordarte, ¿verdad?, que en las señales de la geopolítica hay un entorno en el Medio Oriente que nos está mostrando a nosotros, es una especie de hervidero, nos está mostrando a nosotros que la mirada debe estar puesta en Israel. Israel es una especie de, para nosotros los creyentes, de lámpara, es decir, desde Israel ese escenario que muestra este estado, este país, para nosotros es determinante como iglesia que somos y que tenemos la expectativa, estamos mirando hacia allá. Esa lámpara está ahí y Israel es la higuera reverdecida. Y sabemos nosotros que ciertamente desde el punto de vista geopolítico, Israel está rodeada por enemigos. El anillo externo, está allí Irán, antigua Persia, ahí está Siria, ahí está el Líbano, ahí está Jordania. Están en el escenario, está rodeada Israel y está asediada. Y últimamente hemos visto cómo Rusia, Siria, Irán están unidos. Y nosotros ciertamente como iglesia estamos esperando que se desate el Salmo 83. Precisamente quería referirme hacia allá, Pastor Gabriel, porque estas señales están escritas en la palabra de Dios y es necesario referirnos al Evangelio de Mateo capítulo 24, donde se nos mencionan todas estas cosas, pero donde también se hablan de las guerras, que usted bien mencionaba, el Salmo 83, ahí está el anillo interno, está la guerra de Gog y Magog, la destrucción de Damasco, la destrucción de Elán. Las guerras como señales de la cercanía de los juicios, hermana Yolanda. Amén. Y lo más interesante es que todas estas profecías están vinculadas en este tiempo. Es decir, que lo más probable, yo me atrevería a decir que lo más seguro es que se van a desencadenar juntas, simultáneamente casi, o en una cadena así muy rápida temporalmente, porque estas cuatro profecías importantísimas, la de la destrucción de Damasco, la de la destrucción de Elam, que es la parte del sur de Persia, Irán, que es donde está la planta Bushehr, y lo que el pastor mencionaba sobre el anillo interno, que es el Salmo 83, y el externo, que es la guerra de Gog y Magog. Vemos todos estos eventos proféticos con el escenario y los actores que en este momento
en la geopolítica, los tenemos allí relacionados entre sí. Y quiero mencionar, justamente acabando de comenzar este año 2020, en enero, todos estos eventos que empezaron a desatarse de una manera muy rápida, porque el Señor dice, apresurados para la venida del Señor. Y ciertamente este año el Señor está apresurando todos los eventos proféticos. La muerte de Soleimani fue un evento profético tremendo a manos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero obviamente Israel tuvo allí relación, uno de los peores enemigos de Israel. Vemos la mano del Señor allí, el juicio tremendo sobre este varón que quería destruir Israel, pero con esta muerte de Soleimani se desataron profecías importantes que tienen que ver con estos 4 eventos que están narrados allí en Jeremías 49, el Salmo 83, obviamente, la destrucción de Damasco en Isaías 17, y tenemos la destrucción de Elam, que también está en Jeremías 49. Miren cómo a raíz de la muerte de Soleimani, Irán, Persia, tiene allí un protagonismo, como dice el pastor Gabriel, tremendo. Vemos cómo amenaza a Israel, está diciendo que tiene que salir Estados Unidos de Medio Oriente, y vemos cómo Hezbollah, que es Tiro y Sidón, Líbano, allá en el norte, está unido ahorita en este Y momento. hay un espíritu, Yolanda, ese espíritu de grandeza que tenía Persia, lo han querido revivir estos famosos Ayatolas. revolucionarios ayatolas desde el año 79 hacia acá, ¿verdad? ¿Y qué escenario encontramos ahí? Estamos encontrando un escenario de odio, un escenario de una mirada feroz contra Israel y de querer desaparecer del mapa de Israel y diciendo, bueno, queremos que los norteamericanos salgan de aquí, de este Medio Oriente, y nos dejen a nosotros reinar, porque este espíritu de grandeza de Persia lo queremos ahora, no solamente revivirlo, sino que nosotros nos encontramos potencialmente ahora con este crecimiento de uranio, es decir, nosotros queremos ahora tener poder a nivel atómico y queremos ser otra vez potencia del mundo como lo fuimos en la antigüedad. Y tener el arma nuclear. Mire el otro evento a raíz de la muerte de Soleimani, lo que dice el pastor Gabriel, ya Irán dice que no va a respetar nada que tenga que ver con este tratado que tiene con Europa. Europa ahorita acaba de activar, pastor Gabriel, Belkis y Mauricio, uno de los elementos del tratado donde está obligando a Irán a que cumpla los compromisos, pero Irán dice que no. Y leemos en las noticias que antes de diciembre de este año 2020 ya está en capacidad Irán de tener un arma nuclear. Y frente a esta arma nuclear, evidentemente Israel dice que no puede permitir que Irán tenga el arma nuclear. Y es que Yolanda, el presidente de los Estados Unidos, Trump, acaba de decir, no nos daremos el lujo de que Israel tenga armas nucleares. Vamos a parar, vamos a estar a la expectativa y vamos a controlar esto. Amén. Y porque el primer objetivo es obviamente borrar a Israel del mapa. Quiero mencionar 2 eventos más, justamente en este mes de enero, y es el elemento que hacía falta en el evento profético de la guerra de Gog y Magog, y es que en este escenario de Turquía, que es Togarma, ¿verdad? Persia, que es Irán, obviamente el protagonismo de Putin allí en Medio Oriente, que prácticamente el zar Putin es el que está mandando en Medio Oriente en este momento, pero faltaba un elemento, pastor, Libia, en el norte de África. Hay un conflicto allí armado, hay un general que está levantado contra el gobierno y allí Putin está dominando todo. Pienso que Gog ya está definido, pastor, y acaba de ahora proponer la modificación de la constitución Putin para perpetuarse en el poder. Es decir, es el zar eterno. Renunció todo el gabinete, pastor, y ahora obviamente le ha puesto las fichas de él porque Putin quiere perpetuarse en el poder. Y es permisibilidad del Señor de que se cumpla esto. Viene esto tan de Dios que todos quieren destruir a Israel, pero nadie puede hacerlo. Porque Israel es el reloj profético para la iglesia. Y en Israel se cumplen muchas profecías de la Escritura referente a este tiempo final. Y hay un odio allí que se maneja, del cual también hemos hablado. Y es el odio ancestral, el Olán Eba, que nacía en los tiempos de Sara, de Agar, del menosprecio de la sierva hacia su señora, hermana Belkis. Así es, Mauricio, como tú bien dices, es un odio ancestral
audios que de pronto muchas personas desconocen bíblicamente lo que está aconteciendo con Israel en estos momentos, todos los enemigos que hemos mencionado, que están ahí queriendo todos a una desaparecer Israel, piensan que es un asunto político, que es un asunto histórico, que es un asunto de economía, pero nosotros sabemos que es un asunto bíblico, porque a través de la palabra del Señor nos muestra cómo desde el inicio del pueblo de Israel, todos los pueblos que estaban a su alrededor querían atacarlo, y de hecho lo atacaban constantemente a este pueblo. Y a lo largo de la palabra vemos luego cuando en el año 70 este pueblo queda en dispersión, pues los israelitas siempre han sido perseguidos, y después de 1878 años, cuando comienzan a regresar a sus tierras, porque son las tierras de las que el Señor dijo que serían para el pueblo de Israel, vemos cómo comienzan a levantarse contra el pueblo de Dios. Y cuando se constituye nación este pueblo, la nación que estaba recién constituida, que no tenía un ejército, se levantan todos esos pueblos que están alrededor queriendo destruir al pueblo de Israel. Pero como tú bien decías, el Señor ha guardado al pueblo de Israel de todo este odio que está alrededor. Y aunque ciertamente este pueblo está en desobediencia, el Señor está permitiendo que acontezca todo eso, porque la palabra dice que en ese mismo lugar el Señor les va a juzgar. Amén. Pero el que va a juzgar el pueblo es el Señor, por eso el Señor lo está guardando. Y nadie, ninguno de los enemigos que se han levantado ahora y que han dicho que van a borrar a Israel del mapa, lo van a lograr. Porque ahí en esa nación el Señor va a juzgar ese pueblo en la tribulación. Hermana Belki, yo creo que la destrucción de los enemigos de Israel ya comenzó. Amén. Porque Irán ha determinado que va a destruir Israel, y esta muerte de Soleimani que ha desatado todo esto, Pastor Gabriel, están furiosos con Estados Unidos, dijeron que iban a matar 82, 83 creo que personas y objetivos iban a atacar de Estados Unidos. ¿Y qué aconteció? Después de esta furia, ¿qué ocurrió? Este misil impactó en el avión donde iban 86 iraníes. Así es. Y 5 países están involucrados ahora porque murieron también ingleses, murieron de Ucrania. Yo lo que veo allí Canadienses. es el Señor. Ustedes recuerdan la época de Esther, ¿verdad? Cuando Amán quería destruir Israel. Amén. Y cuando ya aconteció todo esto, ¿qué le dijeron a Amán? La misma esposa le dijo, pues nadie ha podido con este pueblo, y lo que viene es destrucción para ti. Amén. Yo creo que en este momento estamos en esa antesala, pastor, porque la destrucción justamente de estos países, tanto el anillo interno, que es Salmo 83, como el de externo, donde está Persia, son estas dos profecías que están a punto de cumplirse: guerra de Gog y Magog y Salmo 83. Son señales una detrás de otra cumpliéndose, y recordemos que cuando el anticristo se manifieste, le va a construir el tercer templo del pueblo de Israel, y es una señal que está cercana a cumplirse con respecto a que este mismo pueblo judío ya tiene planos listos, ya tiene utensilios. Recordemos que hicimos todo un programa mostrando utensilios. Hay una fundación allí que recoge dinero para la reconstrucción del tercer templo judío. Todo esto son señales que están manifestando que está cercano el juicio del Señor, pero que antes su iglesia va a ser levantada. Aleluya. La pregunta que hemos respondido en varios programas y que íbamos a recordar es: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo está la iglesia con respecto a todas estas señales, todos estos acontecimientos, estos eventos uno detrás de otro, que está mostrando que la palabra de Dios se está cumpliendo y que se está mostrando el tiempo del fin? Aleluya. Y aún pudiéramos con fe decir el año del fin, Aleluya. el año en que seamos Aleluya. levantados. Pero vamos a seguir hablando de esto al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la Venida del Rey. Pastor Gabriel, haciendo esta recopilación de las señales, nos damos cuenta que pudiéramos incluso hacer nuevamente un programa sobre las señales. Y encontramos todo tipo de noticias de este tiempo, porque hay un aceleramiento, un incremento del cumplimiento de las señales. Pero yo quiero invitarle a referirse de manera específica a las señales de la naturaleza, porque hay cantidad de cumplimiento con respecto a esto. Pero antes de eso, Mauricio, estamos en un tiempo apocalíptico. Yo creo que este es el año posiblemente en que, este 2020, en que la iglesia pueda ser levantada. Nosotros tenemos la fe, creemos, estamos convencidos de que el Señor ya tiene preparado todo allá en el cielo y todo ya está listo aquí en la tierra. De tal manera, Mauricio, que cuando hablamos de las señales de la naturaleza, hay unos eventos
efervescentes, hay unos eventos que están arropando a todo la iglesia evangélica, la iglesia de este evangelio de poder de eternidad. Es decir, estas señales están mostrando, están generando unas evidencias demasiado fuertes. Por ejemplo, esto último que acaba de ocurrir hace 2 o 3 meses en el Amazonas, donde una gran cantidad de miles y miles y miles de hectáreas se quemaron y había acusaciones contra el gobierno de Bolsonaro y todo esto, todo ese escenario donde entró Francia a empezar a señalar a este gobierno y todo, el escenario del señalamiento frente a cosas que se le quieren indilgar a los hombres, pero que es el Señor el que está trabajando, cumpliéndose la palabra del Señor. Miramos lo que está pasando ahora en Puerto Rico, estos sismos tremendos que se están presentando. Más de 2000, pastor. ¿Ah? Más de 2000. Sí, una cantidad de sismos en Oaxaca, allá en México, Filipinas. en Filipinas. Y lo que acaba de pasar ahora mismo con Australia, 480.000 millones de animales. Toda esta quema tan tremenda. Es decir, el escenario está en un hervidero, el escenario está allí como una muestra eficiente de lo que el Señor ha estado hablando, lo que el Señor dice en la palabra y de lo que se está cumpliendo, porque estamos en los tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos y estamos viendo cómo la palabra se desgaja y se cumple una a una. De tal manera, Mauricio, que este escenario, Yolanda y Bel, que este escenario de las señales de la naturaleza es un escenario fuerte que nosotros no podemos ignorar como iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo una iglesia dormida, una iglesia queriendo vivir en este siglo malo, una iglesia anclada aquí, una iglesia amando la tierra postdiluviana, una iglesia que no quiere saber nada del siglo venidero, ni quiere saber nada de las promesas eternas. Se les olvidaron las promesas eternas. La Biblia desapareció del escenario de las iglesias. Y hay una frialdad espiritual y esta iglesia está roncando, está dormida. Y otras muertas. Muertas, muertas, muertas. Y la vida de la que habla el Señor Jesucristo, la vida extendida, ¿dónde está? Y el papel de la iglesia, ¿cuál es el papel de la iglesia? Es la pregunta. Y esto tiene que ver con todos estos pastores que están predicando cosas de este mundo. Están haciendo que los feligreses se enraícen en este mundo y la palabra de Dios nos dice que somos peregrinos sobre esta tierra y que no tenemos nada que hacer aquí porque nuestra ciudadanía es la ciudadanía de Israel, de la Nueva Jerusalén. Aleluya. Mira cómo el ser humano está asumiendo que es Dios y hay una evidencia tremenda de que el planeta ya no va a poder seguir. Unos dicen 2050, otros dicen 2030, pastor. Y hay una serie ahora de reuniones a nivel mundial sobre lo que llaman el cambio climático, etcétera. Pero entre más los esfuerzos humanos por hacer lo que ellos consideran que podrían hacer, asumiéndose como Dios y salvar al planeta, ¿verdad? Lo que se hace es un deterioro peor, porque cuando están hablando de carros eléctricos, que vamos a reducir las emisiones de CO2, resulta que allá estallan los volcanes y hay oscuridad en toda esa zona donde estallan los volcanes, resulta que allá hay una quema de selvas, ¿verdad? Bueno, pero Yolanda, quieren salvar al planeta y no se pueden salvar a sí mismos. Es decir, están haciendo lo imposible. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer nada por el planeta porque todo esto son manifestaciones del pecado y la muerte en la que ha estado imbuido el hombre durante estos 1000 años. Eso no lo soluciona una reunión en contra del cambio climático, una reducción de CO2, eso no lo soluciona sino el Señor Jesucristo. El Señor está mostrándole a la humanidad, si realmente tú no puedes ya vivir en este planeta, tienes que escapar. ¿De qué está diciendo el Señor? Escapa por tu vida. La única manera es que te vayas para otro planeta. Y el único planeta donde nosotros podemos ir es donde está la Nueva Jerusalén, el tercer cielo. Amén, gloria a Dios. Ese es el mensaje del Señor, pero a través de la naturaleza gimiendo, los dolores de parto de la tierra. Y entonces nos encontramos con una iglesia de este daño tan tremendo que ha hecho el calvinismo.
Es decir, ¿qué es lo que la iglesia está recogiendo ahora? Toda esta siembra del calvinismo durante el siglo, parte del siglo XIX, parte del siglo XX y parte del siglo XXI, y el neocalvinismo que está manifestando en muchas iglesias. Es decir, de que, bueno, ya tú recibiste la salvación, el Señor te eligió y entonces tú eres salvo. Y este escenario del calvinismo lo que está recogiendo es una iglesia de frialdad, una iglesia de muerte, Mundana, una iglesia mundana, una carnal. iglesia que cree que puede pecar y no practica santidad. Y no hay santidad por ninguna parte. Y lo que dice la palabra de Dios, no quieren saber nada de lo que dice la Biblia. Y creen que aquí en esta tierra diluviana le va a ir mejor. Y el Señor está diciendo que los días se están acortando y que los días serán más difíciles. Y que no es un problema de los gobiernos, que sencillamente el pecado y la muerte están arrasando y están llevando al hombre a la última expresión. Y todo esto que estamos viendo, todo este escenario que estamos viendo nosotros, ese escenario de Sodoma y Gomorra, el escenario el escenario terrible de la corrupción, del estado de inmoralidad, del estado del acecho del ser humano, es decir, derramando sangre, es decir, el estado del hombre no importándole la vida, yendo hacia la muerte en busca del poder, el arraigamiento en esta tierra postdiluviana, sabiendo que la tierra tiene dolores de parto que está gimiendo y que somos nosotros, con la santificación de nosotros, cuando estos cuerpos corruptibles se vuelvan incorruptibles, cuando tengamos cuerpos gloriosos, los que nosotros como iglesia, como primicia, vamos a hacer que la tierra descanse. Pastor, pero quiero dejar esa parte allí porque primero quiero que nos enfoquemos en ese papel que la iglesia está jugando en este tiempo del fin, el papel errado de la iglesia, el papel de una iglesia que lo que está hablando es de riquezas, es de desatar, ¿verdad? Todo lo que está atado, que tiene que ver con prosperidad. No entiende la iglesia en este tiempo cuál es el propósito del evangelio y cuál es el propósito de ella misma en este final de los tiempos. Esa es una esposa que no está ataviada, que no está preparada, una esposa infiel. Ese es el papel de esa esposa. Pero hay una esposa también, la esposa fiel, la esposa que está preparada, la cual sí entiende la eternidad, sí entiende cuál es su propósito en este tiempo. Pero vamos a hablar de este propósito al regresar. Estamos de vuelta en el último capítulo de Preparándonos para la venida del Rey. Pastor Gabriel, usted nos hablaba del papel de esa esposa infiel que está viviendo un evangelio corrompido, un evangelio de prosperidad que no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero hay un pequeño remanente, hermana Belkis, que sí está cumpliendo la misión al final de los tiempos, que sí está haciendo el papel que el Señor le ha mandado hacer en esta tierra antes de ser levantado. ¿Cuál es el papel del remanente de Jesucristo en este tiempo del fin? Ciertamente, Mauricio, ese remanente tiene unas características especiales porque el Señor lo dejó escrito a través de la palabra. Y la iglesia santa, la iglesia del Señor, la que está con vestiduras puestas, las vestiduras blancas de lino resplandeciente, esa es la iglesia que está esperando a su Señor. Esa iglesia no ve la palabra con una perspectiva terrenal, como nos hablaba el pastor Gabriel acerca de la iglesia infiel, como las vírgenes insensatas. No, esta es una iglesia que ve la palabra del Señor y sabe que las promesas del Rey, los bienes venideros son eternos, que no tiene nada que ver con este tiempo, porque este es el siglo malo, pero el Señor tiene preparado una eternidad, y esa es la eternidad que está viendo la iglesia santa. La iglesia santa es la que se está preparando, la que se está ataviando, la que está mirando por las celosías y está esperando la venida de su Señor, la que sabe que su Señor está a la puerta. Es la iglesia que anhela al Rey, es la iglesia que se goza en la presencia del Señor, es la iglesia que mira todas las señales que están aconteciendo y ve que es un cumplimiento profético, que el Señor está cumpliendo su palabra, que la venida del Rey está cerca. Esa iglesia está haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer. El Señor no nos ha mandado a hacer tesoros en esta tierra como lo hace la iglesia apóstata. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. El Señor le dio una comisión a su iglesia y le dijo: id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas de salvación.
Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Santa. La Iglesia Santa está recorriendo los caminos, está recorriendo todos los lugares donde el Señor le manda a llevar la palabra, a buscar el último gentil. La Iglesia Santa está haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer, está abriendo su boca y anunciando que Cristo va a venir pronto, que los juicios se van a cumplir, que vienen 7 años de tribulación. Está anunciando que el Señor nos está, en este tiempo estamos viviendo tiempos prestados. Esa iglesia, Mauricio, es la que le dice al rey, cuando veíamos Apocalipsis 22:20, cuando el rey dice, ciertamente vengo en breve, la iglesia le está diciendo, amén, sí ven, Señor Jesús. Ese es el remanente, y es un remanente. El Señor dice que es una manada pequeña, porque la gran mayoría de la iglesia está en apostasía, pero hay un remanente santo, que se está guardando para su Señor. Ese es el remanente que el Señor nos ha dicho que debe estar preparado, porque si estamos viviendo en tiempos prestados, el Señor nos ha dicho, ya no prepárate, sigue preparándote si no está preparado, porque ciertamente el rey puede venir en cualquier momento, puede ser ahora, amén, Amén. porque Amén, todos los tiempos están cumplidos, amén. Y este remanente del que usted habla es el remanente que vive el verdadero gozo del Señor. ¿Cuál es el gozo del creyente, hermana Yolanda, en este tiempo? El gozo del creyente en este tiempo es obviamente esperar al Señor, pero yo quiero hablar que cuando uno habla de esperar, está hablando de la sala de espera. Amén. Cuando uno va al médico, está en la sala de espera porque sabe que inmediatamente lo va a atender el médico. Amén. O cuando vamos a viajar a un avión, en un avión vamos al aeropuerto y ya cuando tenemos todo listo, pasaporte, tenemos y nuestro pasaje, vamos a la sala de espera y pacientemente, pero ya está el vuelo. Así estamos en este momento y este es el gozo nuestro. El gozo nuestro es que ya estamos en la sala de espera pacientemente esperando a que el Señor venga. Pero hay un gozo más y es mientras esperamos con esta paciencia, pero una paciencia que no va a durar muchísimo porque ya el Señor viene por la iglesia. Tenemos el gozo de predicar, lo que decía mi hermana Belkis, 3 mensajes fundamentales que el Señor le dijo a la iglesia que predicara a la iglesia del tiempo del fin. Y es uno, predicar justamente de la mejor noticia, Mauricio, Pastor Gabriel y Belkis, la mejor noticia que se ha esperado casi durante 2000 años, casi 2000 años, y es que el Señor Jesucristo va a llevar a su iglesia, a su novia, a la Nueva Jerusalén, y va a glorificar previamente su cuerpo el día que suene la trompeta. Ese es un gozo tremendo y es una noticia que tenemos que llevar. La iglesia apóstata no lo está haciendo. Segundo mensaje, hablar de los juicios, hablar de la ira venidera. Porque cuando el Señor mandó juicios, Pastor Gabriel siempre anunció, siempre estuvo anunciando. ¿Quién está anunciando los juicios si ya están a la puerta? A la iglesia se le dio ese encargo y es un gozo cumplir el encargo del Señor. Y tercer mensaje de lo que hablaba mi hermana Belkis y el Pastor Gabriel, las promesas. Y nos gozamos en esas promesas, cantamos esas promesas, estamos gozosos porque lo que nos espera es grandísimo. Amén. Y lo mejor es que ya está a la puerta, Mauricio. Yo tengo mucha fe de que probablemente este año seamos levantados. Pastor Gabriel, serían 72 años que tiene la higuera, 72 años. Y yo quiero recordar, ¿verdad?, que en Daniel capítulo 12 dice claramente, después de haber hablado el Señor allí, de haberle revelado a Daniel todo el Apocalipsis, ¿verdad?, todos los eventos del tiempo del fin. Y él pregunta, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? Y el Señor le dice, cuando se acabe la dispersión amplia del pueblo santo. Y dice la dispersión del poder del pueblo santo, dice nuestra Reina Valera, pero en hebreo la palabra original es amplia, la extensa dispersión del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Y ya llevamos 70 años, 71 años, vamos ahorita en mayo, y el Señor dio otra señal, además de la higuera, relacionada con la higuera, y es, no pasará esta generación. La generación que vio nacer a Israel va a tener 72 años. En este momento estamos muy cerca de partir con el Señor, y ese es el gozo que tiene la iglesia. Yo precisamente quería llegar a ese punto, porque cuando hablamos de gozo, se nos ha enseñado que cuando buscamos de Dios, nos alegramos porque cumple un milagro, porque nos da algo, ¿verdad? La mala enseñanza de la apostasía, y es el termómetro del verdadero creyente. ¿Cuál es su gozo? ¿Dónde está su gozo? Porque el gozo de la apostasía es obtener dinero, es obtener bienes, es estar cómodos, allí está el gozo. Pero el gozo de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, no se puede ver con estos ojos físicos, porque su gozo es la esperanza bienaventurada. Su gozo es que está cercano el sonar de la trompeta. Su gozo es que tiene una promesa gloriosa que está escrita en la palabra, y es ser revestido de nuestra habitación celestial, nuestro tabernáculo de gloria, donde lo
corruptible va a pasar a la incorrupción, donde lo mortal se va a vestir de inmortalidad. El gozo de la Iglesia Santa está en la esperanza bienaventurada de que seremos llevados a casa, de que entraremos a la Nueva Jerusalén, de que iremos al tribunal de Cristo, el bema que hemos hablado ampliamente, donde iremos a arrojar coronas delante del Señor. Y la pregunta es si en medio de ese gozo nosotros estamos dispuestos a arrojar esas coronas, si estamos luchando la buena batalla de la fe para llegar delante del Señor. Porque ciertamente habrán pérdidas de aquellos que no se dispusieron a verdaderamente santificarse para ganar coronas, para arrojárselas al Señor. Pero estará la pérdida, que es la de la salvación, de aquellos que irán al gran trono blanco. Ciertamente el Señor nos ha estado hablando de la preparación, pero ya no nos estamos preparando para la venida del Rey. Ahora estamos preparados. Así que finalizamos estos capítulos para iniciar el estado actual en el que estamos, preparados para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Gracias por estar atento a estos 35 capítulos de Preparándonos para la venida del Rey. Te invitamos a que nos envíes todas tus preguntas, tus inquietudes, aquí en la caja de comentarios en YouTube o a nuestro correo electrónico bereafilms.barranquilla@gmail.com. Suscríbete. Aquí en pantalla te aparecerá toda la información necesaria. Y recuerda, nos vemos aquí en el primer episodio de Preparados para la venida del Rey. Cristo viene pronto.